Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Fabio Ortiz Córdoba, integrante del curso de conmutación. Actualmente pues estoy estudiando el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. El día de hoy me corresponde realizar la sustentación final de la posttarea, o sea, el video final de sustentación de la conmutación de circuitos, paquetes y óptica. Corresponde al grupo número 5, donde los integrantes del grupo son José Manuel Gómez Mora, Fabio Ortiz Córdoba, quienes habla, Jaime Andrés Anaya, Ariolfo Quiroga Ardila y Lady Marcela Lozada, los cuales pues en este desarrollo del curso pues hemos trabajado de una manera muy sobresaliente y la participación ha sido muy activa, ya que pues contamos con la tecnología y pues las coordinaciones las realizamos, ya que contamos con un grupo de WhatsApp y un grupo de Skype donde pues coordinamos todos. En este caso pues a mí me correspondió hacer la sustentación final de estas tres unidades que vimos. Unidad 1 vimos todo lo que tiene que ver las redes por circuitos, teniendo en cuenta que fue el primer acercamiento a las comunicaciones a distancia, la cual consta de la interconexión de estaciones hasta llegar al punto de destino. Una red conmutada, las características principales de esta red es que una red conmutada establece la conexión entre el origen y el destino antes de iniciar la transferencia de la voz por dicho canal. El canal establecido para la transmisión de la voz o la comunicación es un recurso 100% dedicado a dicha conexión hasta que se termina la comunicación por el usuario. Durante el establecimiento de la comunicación se debe tener en cuenta un retardo, un delay, es decir, que mientras se establece la conexión de un lado A un lado B, transcurren unos segundos. Por lo tanto, antes de enviar la información es necesario disponer de un tiempo antes de iniciar la transferencia de la información o en este caso pues de la voz. Contamos con unas fases de comunicación conmutada por circuitos, o sea, se refiere como a un proceso lógico, para culminar este proceso de conmutación por circuitos. En el paso 1 nos habla sobre el establecimiento del circuito, ya que en este paso pues se establece una ruta de comunicación desde el punto A hasta el punto B, creando un camino directo, como lo podemos ver en la gráfica, entre los dos puntos, solicitando recursos disponibles entre cada uno de los puntos intermedios que puedan existir. En el paso 2 nos habla sobre la transferencia de la información. En este punto ya se tiene el canal de comunicación establecido para transmitir esa información. Y paso 3 es desconexión, el cual el canal de conmutación asignado a la llamada es liberado. Así los recursos quedan nuevamente disponibles para un nuevo servicio o una nueva llamada. Unas técnicas de conmutación de circuitos, que una de ellas es por división de espacio, que en este tipo de conmutación las rutas se establece son físicamente independientes. Cada conexión requiere de un camino físico a través del conmutador, básicamente en un modelo basado en una matriz de conexiones a la cual es administrada por una unidad de control para el establecimiento de circuitos. Conmutación por división de espacio, entonces esto se refiere al tipo de conmutación de las rutas que se establecen, son físicamente independientes y cada conexión requiere un camino físico a través del conmutador. Esto es basado a través de una matriz de conexiones la cual administra por una unidad de control para el establecimiento de circuitos. Comunicación por división de tiempo ya es una técnica que se basa en el uso de la multiplicación en el tiempo que se hace en segmentar las cadenas de bits y enviarlas en tramas a una velocidad un poco mayor hacia el destino. Las técnicas de mayor utilización es la conmutación mediante US TDM, que significa Time Division Multiplicación o multiplicación por división de tiempo. Es la técnica que permite realizar el envío de varios segmentos de paquetes por una línea compartida de alta velocidad. Sistemas de señalización, pues contamos con los principales, que es el CAS y el CSS, que el CAS pues es
es el canal de asociación, o sea, la voz y la señalización viajan por una misma ruta de toda la red, mientras que el CSS, que sus siglas significan Common Channel Signaging, la señalización viaja por una ruta aparte de la del servicio de voz. Este representa ya muchas ventajas respecto al caso, o sea, se puede decir que es mucho mejor, ya que ofrece mayor capacidad y se habla del sistema de señalización 7 o SS7, que ya es un sistema mucho más avanzado para las funciones de protocolos, enrutamientos y establecimiento y control de las llamadas. También vimos una parte, se puede decir como una parte ya práctica o una parte como matemática, donde que define, pues de acuerdo a la explicación del tutor en la videoconferencia, nos decía que la unidad de medida del tráfico es el Erlang, y este Erlang pues equivale a T por N, donde T es el tiempo de duración de la llamada en minutos, el N es el número de llamadas cursadas, y existe una tabla establecida para la capacidad de tráfico cursado acorde a las cantidades de recursos. Y esa tabla, de acuerdo a esa tabla, pues nosotros realizamos las operaciones matemáticas que lógicamente pues estuvieron en esta unidad donde se sustentaron en la parte de esta unidad 1. En cuanto a la unidad 2, pues esta se refiere es a la comunicación por paquetes, la principal función, que durante la búsqueda de una red con tolerancia a fallas, los primeros diseñadores de internet investigaron las redes conmutadas por paquetes. La premisa para este tipo de red es que un único mensaje se puede dividir en varios bloques de mensajes. Cada bloque contiene información de direccionamiento que indica el punto de origen, el punto de destino final, y con esa información es incorporada a estos bloques de mensajes llamados paquetes. Se pueden enviar a través de una red mediante varias rutas. Listo, entonces a la conmutación de paquetes tenemos que ver pues en una red de datos pues se refiere a prácticamente pues principal el internet, el eje principal. Se pueden usar muchas rutas para una sola comunicación, mientras los paquetes individuales se enrutan a un destino. No hay ninguna ruta fija establecida, o sea, no se sabe por dónde vaya a enrutar según el mejor camino disponible en ese momento. Y antes de la transmisión de cada conmutación por paquetes se direcciona y se enumeran de una manera muy organizada: dirección de origen, dirección de destino y número de secuencia. El otro tema que vimos en la unidad 2 fue voz por IP o VoIP, ya que esto obedece a un protocolo de internet o voz sobre IP. Se entiende como un conjunto de servicios de comunicaciones a través de internet. Es un proceso donde la señal de voz se envía de forma digital o de forma de paquetes de datos, y a su vez tienen la capacidad de volver a entregarla en un formato análogo. Para que su interpretación por parte del receptor de esta manera se aprovechan los recursos de una red y lógicamente se reducen los costos en una empresa. O sea, este es un sistema de comunicación muy utilizado en las empresas con el fin de minimizar costos y en este caso pues equipos de comunicaciones. Ventajas: se genera una independencia en cuanto al tipo de red física que soporta dicha comunicación. Es independiente del tipo de hardware utilizado. Permite integración de servicios como videoconferencia. Es muy importante esto en las empresas, pues esto ya nos acorta las distancias. Ya no hay necesidad para hacer las reuniones o una empresa, pues todo lo hacemos ya por videoconferencia. Y puede ser implementado tanto software como hardware, brindando facilidad y rendimiento para el usuario final. Y proporciona un enlace a la red telefónica tradicional, permitiendo integración y convergencia a la red. Eso son las ventajas. También tenemos unas desventajas de este sistema, que por los cuales son que transportan la información dividida en paquetes, por lo que una conexión suele consistir en la transmisión
de más de un paquete. Estos paquetes pueden perderse y además no hay ninguna garantía sobre el tiempo que tardan en llegar al extremo o al otro lado de la comunicación. Se cambia confiabilidad por velocidad, ¿ya? O sea, es un método más, pues es un método muy veloz. Finalmente tenemos que resaltar que así como PSTN o IP no puede prestar servicio a todos sus clientes, por ejemplo una llamada GSM no puede manejar más de algunos cientos de pares de miles de clientes por la congestión. El control de congestión TCP hace reducir la ventaja de transmisión cuando se detecta pérdida de paquetes. El audio y el video son aplicaciones cuya rata de transferencia no permite disminuciones de ese tipo de ventana de transmisión. Asimismo vimos los protocolos de comunicación por paquetes de como fue X25, FRAN Relay y ATM. X25 ya es un estándar para el acceso de redes públicas de conmutación de paquetes, ofrece un servicio orientado a la conexión, por lo que es necesario establecer una conexión y liberarla de una vez al servicio final para que el servicio finalice. Y se puede entender como un diálogo entre entidades DTE y DCE. ATM es un protocolo orientado a conexión y es muy parecido a una red de conmutación de circuitos, lo que indica que se debe establecer una conexión y por lo tanto dicha conexión se mantiene durante toda la comunicación. En este caso, si se ocurre una falla o en un conmutador puede perderse esa comunicación. Entonces ATM garantiza el orden de las celdas o paquetes, pero no garantiza que todas se recepcionen. Eso ya ATM. Ventajas de ATM: que facilita la comunicación de alta velocidad, simplifica, elimina los equipos, ya sea en hardware, se eliminan o sea, es una red más que requiere de menos equipos, reduce el tamaño de las memorias internas, intermedias, internas, y hace su labor más eficiente, y reduce el delay en el procesamiento y generando un servicio más rápido y confiable. FRAN Relay es un protocolo WAN, o sea, es un protocolo ya de alto rendimiento que funciona en las capas físicas de enlace de datos de modelos de referencia OSI. Los proveedores de red comúnmente implementan FRAN Relay para voz y datos. Como técnica de encapsulación, utilizada en redes de área local a través de una red de área extensa. Como sabemos, WAN es una red pues muy amplia, Wide Area Network, y cada usuario final obtiene una línea privada o una línea arrendada a un nuevo FRAN Relay. Luego hablamos sobre la señalización SIP y SIGTRAN. Bueno, ya en SIP pues es un protocolo de petición-respuesta que se asemeja mucho a los protocolos de internet como son HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, o SMTP, que son protocolos web y de correo electrónico. En consecuencia de este SIP se vincula cómodamente junto a aplicaciones de internet usando la telefonía SIP y se convierte en aplicaciones web que integran fácilmente los servicios de internet. Como lo podemos ver en esta ayuda al intercambio de mensajes en una sección de SIP, como lo podemos ver en la gráfica. SIGTRAN ya es una especie de protocolo que surgió con el propósito de mejorar las capacidades de TCP y brindar un soporte de señalización para el transporte de paquetes de una red basada en IP. Su arquitectura nos permite ubicar un modelo de capa 3 para su funcionamiento y en cuanto al establecimiento de sección de SIGTRAN, el sistema entonces requiere un endpoint A, un endpoint B para su comunicación. Y por último, este tema que vimos de redes MPLS, que es basada, eso es hablando de la unidad 2, está basada en la conmutación de etiquetas mediante algoritmos, label swapping, y algunas de sus ventajas es que puede combinar su capacidad o rendimiento de conmutación de la capa 2 con la escalabilidad del ruteo capa 3. Esto por supuesto administra el ancho de banda en una manera muy eficiente, y en caso de un crecimiento exponencial no se verá afectada la infraestructura de una red y
y una red o una infraestructura ya puesta en marcha. Obedece a 5 pasos: creación y distribución de etiquetas, creación de las tablas de LSR, creación de LSP, inversión de etiquetas, chequeo de tablas y envío de paquetes. Las funciones de esta red MPLS es que pues se especifica mecanismos para el manejo de flujos de tráfico de varias aplicaciones. Permanece independiente de los protocolos de capa 2 y capa 3. Provee medios para mapear direcciones IP en etiquetas de longitud fija usadas por diferentes técnicas de comunicación de paquetes. Y es propicio para la implementación de protocolos de enrutamiento como OSPF y RSB y soporta los protocolos de capa 2. Y por último, las operaciones básicas de swap, push y pop. Y asimismo pues quería pues recalcar muy en esta unidad se realizó un ejercicio muy importante, un ejercicio práctico, el cual se hizo en un programa de simulación GNS3, donde pues se hizo una red MPLS y se utilizaron por ejemplo en el caso de era 2 routers de borde, 4 routers de core, y se hizo todo el proceso de acuerdo a lo que nos pedía la guía. Se hizo todo el proceso de direccionamiento, toda la configuración, se hizo un informe donde se analizaron todos los pantallazos de el paso a paso para hacer esa red, y lógicamente pues como pudimos ver en la unidad en la tarea número 4 pues se hizo un video de sustentación de este tema, y ya pues para no extendernos en este tema pues porque eso ya quedó expuesto en un video que se hizo individualmente. Por último, la unidad 3, esta ya refiere pues a la comunicación óptica, ya cuando hablamos de fibras ópticas. En este caso pues una fibra óptica monomodo, su construcción es un núcleo muy pequeño, solo permite el paso de un solo haz de luz, ya que ese haz de luz no rebota en las paredes, sino que viaja en paralelo a la longitud del cable, por lo tanto es descrito y se disminuyen pérdidas por reflexión. Eso ya es un tema muy importante y se puede decir que ya se utiliza para la comunicación a distancia. Cada fibra óptica pues lleva su haz de luz, su núcleo, su revestimiento de revestimiento. Las ventajas de esta comunicación de fibra óptica por monomodo: llega a cubrir distancias de 40 kilómetros o más sin dañar la señal, o sea la señal sigue siendo la misma. Lo que pasa pues digamos un ejemplo con un cable UTP o un cable de red que a tantos metros ya la señal se empieza a caer, en este caso no, ya. La velocidad y las longitudes se tienen con el cable monomodo, se deben a transmitir la luz en un solo modo y se anula el retardo de modo diferencial. Tiene un ancho de banda significativo mayor que la fibra óptica multimodo. La fibra óptica monomodo es bastante útil para transmitir datos de larga distancia, por lo cual es perfecta en los campus universitarios y redes de cable por televisión. Bueno, es muy utilizado por las empresas grandes y por las empresas que brindan servicios de televisión o telefonía. Y características de la comunicación óptica. Pues la comunicación óptica es orientada a resolver la diferencia de tasas de transmisión de fibra óptica y envío de conmutadores electrónicos, los cuales generan grandes cuellos de botella en las redes. Mediante esto también se puede decir que los paquetes de manera independiente a la tasa de bit, formato y longitud paquetes proyectados un aumento de la flexibilidad y granularidad de las redes, lo cual esto permite alcanzar grandes anchos de banda debido a que trabaja con etiquetas y se simplifica en la implementación de los transmisores. Tenemos también unos sistemas de comunicación de circuitos OTS, comunicación de circuito óptica, lo cual está dirigida por la conexión y es asociada a una longitud de onda, o sea, como lo podemos ver, lambda, a la conexión que se establece entre el nodo y el origen de destino, el origen y el destino.
Esta conexión se utiliza una vez se establece. Se envía la información sin ningún retardo, sin necesidad de almacenar y reenviar paquetes en cada nodo. OPS es una topología, la señal de información de datos que ingresa a un nodo de entrada se transforma en una serie de paquetes ópticos que se envían a través de los enlaces de fibra óptica de la red. Cada uno de estos paquetes contiene un campo de datos y una cabecera donde incluyen la dirección de su nodo de destino al llegar al nodo intermedio. Y OPS, terminando el proceso de una determinada información de salida del paquete, se restablece la cabecera y se envía el próximo nodo. Y OPS, que puede decir que es como la más completa, es un tipo de comunicación que busca combinar las ventajas que ofrecen la comunicación óptica por circuitos y la comunicación óptica de paquetes, tratando de evitar sus limitaciones. Esta comunicación óptica es de ráfagas. OPS se agrupan dos o más paquetes con un mismo destino y esto lleva a cabo en un nodo de borde. Esta de manera de formar se genera un paquete de control y contiene información para la reserva de recursos y configuración de las estructuras de conmutación. El paquete de control se envía a un canal independiente, el cual presta una longitud de onda independiente a la utilizada para transmitir en ráfaga. Eso ya en cuanto a la comunicación OPS. Y también vimos el tema de GMPLS. Ya es una comunicación de etiquetas multiprotocolo generalizado. Es una mejora realizada a la arquitectura MPLS, al trabajo que realizamos, por medio de la separación completa de los planos de control y los datos de las capas de red diferentes. GMPLS también está estandarizada por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, IETS. Tiene como característica principal que, a diferencia de MPLS, no conmuta solo paquetes, sino también realiza comunicación en el tiempo y longitud de onda. ¿Listo? La pila de protocolo GMPLS, como lo podemos ver en la gráfica, requiere modificaciones en los actuales protocolos de señalización y encaminamiento para adaptarlos a los procesos de sistemas ópticos. Y también tenemos un diagrama donde se realizó la comparación de la conmutación OPS, OPS y OPS. Y pues lógicamente, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, un ejemplo, la tolerancia a fallas en OPS es baja, en OPS es alta y en OPS es moderada. ¿Sí me va a entender? La eficiencia, OPS es baja, OPS es baja, alta, y OPS es alta. Entonces sabemos que OPS con B requiere más, o sea, nos brinda mayores capacidades. Luego también vimos la jerarquía de transmisión de interfaces de los LSP, GMLSP, GMPLS, que son el interfaz FSC. Luego sigue el interfaz LSC, que es Lambda Switch Capable. El primero es FSC, Fiber Switch Capable. Interfaces TDM, que significa Time Division Multiplexing. Y interfaces PSC, que es un Packet Switch Capable. Esas cuatro. Y ahí está el diagrama, como se pueden ver, un LSP en GMPLS, como lo podemos ver. Es un diagrama. Esa es la explicación del diagrama anterior que se realizó. Y por último pues darle las gracias al tutor por el apoyo en el desarrollo del curso. Las web conferences fueron muy claras y nos ayuda al proceso. El apoyo del tutor en la parte en el grupo de conmutación, la disponibilidad del tutor para resolver esas dudas, eso es importante para el desarrollo
y el desarrollo del curso. Asimismo, pues gracias al desarrollo de este trabajo en la fase final se logra sustentar los conocimientos en cuanto a la implementación de una red, aplicando conceptos, arquitectura y protocolos de las redes de conmutación de circuitos y redes de conmutación de paquetes, realizando un análisis de tráfico en las redes conmutadas y configuración de redes conmutadas por paquetes. Listo, esto es lo que corresponde a la exposición y sustentación del grupo número 5 de la materia de conmutación. Muchas gracias.